Bueno, Lorena, ¿por qué decidió participar en este proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe? La verdad que es un proceso trascendente que se da a nivel histórico cada 50, 60 años. Es un contexto muy importante, nos parece, por la situación delicada que atraviesan la provincia y el país. Y creemos que hay un espacio que ocupar, un espacio desde la izquierda, desde el progresismo, desde las ideas que defiendan los derechos humanos, los derechos de nueva generación, que en nuestra fuerza política, que es el FAS, el Frente Amplio por la Soberanía, aspiramos a representar y que sea escuchado. Si se hace una reforma constitucional que va a fijar los valores, los principios, el sistema de gobierno para los próximos 50 años, creemos que si no están todas las voces presentes sería muy incompleto ese proceso y no sería positivo, así que por eso nos integramos a este equipo, lo definimos como un equipo del Frente Amplio por la Soberanía para estas elecciones. ¿Y cuáles serían en lo concreto las modificaciones que ustedes buscarían aportar en esta discusión? Nosotros presentamos a través de nuestro bloque de diputados provinciales un proyecto de reforma total de la Constitución. Nos parecía que no estaba bueno circunscribirlo a unos pocos artículos, pero concretamente, finalmente lo que se aprobó habilita muchas cuestiones y nos parece que en estos dos ámbitos que hablábamos, en lo del sistema político, donde reforzar la independencia de poderes, donde crear nuevos mecanismos de participación directa de la ciudadanía y de control de las gestiones de gobierno sería muy importante, los límites a las reelecciones indefinidas. Y en cuanto a los derechos, bueno, todo lo que se incluyó en la Constitución Nacional de 1994 no está reflejado y hay un montón de cuestiones que creemos que tienen que estar expresamente consagradas en la Constitución para que después se deriven leyes específicas que garanticen derechos básicos, como por ejemplo, bueno, nuestro fuerte a la salud y la educación. Nuestros candidatos a convencionales por el distrito de Santa Fe, Claudia Balaguer y Leonardo Caruana, son referentes en estas materias y bueno, nos encontramos con que en la provincia de Santa Fe no hay una ley de educación y no hay una ley de salud. En el caso de educación es la única provincia del país que no tiene una regulación propia y nos parece que a través de la reforma constitucional, con artículos que obliguen al Estado a legislar en esta materia, se van a consagrar derechos fundamentales que después no van a estar sujetos a un gobierno de turno, sino que van a haber más mecanismos para que la ciudadanía pueda garantizar el ejercicio de esos derechos. Hablabas de limitar las reelecciones. ¿En qué plazos lo piensan? ¿Cuántas reelecciones? ¿A quiénes? En general sabemos que eso va a surgir de la discusión, de las correlaciones de fuerza, pero en principio nos parece que los 2 periodos es razonable porque es verdad que en una gestión, y bueno, pasa mucho también en las comunas que encima tienen elecciones cada 2 años, lo cual es un poco enloquecedor en términos de llevar adelante una política, digamos, a su fin, a su término. Pero es lo que nos parece razonable y para todas las categorías y para todos los cargos, ya que se da un proceso de que reelecciones indefinidas hacen en determinados cargos y puestos que se retroalimente y se consoliden las mismas referencias, las mismas figuras que manejan los recursos, entonces tienen la posibilidad de ser reelectos y nos parece que eso no es saludable para la democracia. En la alternancia, a pesar de que a veces toque ceder el poder, creo que se construye verdadera democracia. En la figura del gobernador, la reelección sería recién en 2027, si la aprueban. Yo personalmente y con los compañeros que integramos este espacio, muchos provenimos del socialismo que tuvo una postura histórica siempre para la exclusión del gobernador que estaba en ejercicio cuando se reformaba la Constitución, porque esto implica que él juró bajo unos términos y condiciones que debemos respetar, pero sí para periodos futuros nos parece que sería aplicable y sería razonable, no lo vemos como una cuestión a la que haya que oponerse porque sí, de última estará el voto de la gente de por medio y decidirá si esa gestión merece o no una reválida. Como lo que pasa, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que muchos intendentes han tenido 2 periodos y luego han cambiado el signo político. Antes de avanzar sobre parte del articulado puntual, Lorena, te pregunto por el inicio de la Constitución. ¿Se mantendría el preámbulo tal cual está o eso también se podría modificar? En principio esa cuestión quedó como no habilitada, son los artículos específicos, si bien aclaramos, y lo dice nuestra tercera candidata, Griselda Tesio, que es especialista, que la Convención Constituyente es soberana, es decir, que si bien tiene lineamientos y limitaciones y en principio
la ley autoriza únicamente algunos artículos, si se pusiera de acuerdo y se lograran los consensos políticos para intervenir o modificar otras partes que no han sido mencionadas expresamente en la ley que autoriza, digamos, la reforma, se podría hacer. Así que todas las cuestiones que, inclusive artículos que se han ordenado modificar, podría llegar a existir acuerdo de no tocarlos. Con lo cual, digamos, entendemos que hay bastante margen para que, reitero, si se logran los consensos, y eso va a depender muchísimo del resultado electoral y de qué composición tenga los 69 miembros que van a tener la responsabilidad de escribir la nueva Constitución, se podrían afectar distintas materias y corregir distintos aspectos de la Constitución. Decías que ustedes apuntaban a una reforma completa de la Constitución, pero ¿hay algún artículo que les parezca que está completamente impecable, que no habría que tocar de lo que está actualmente? En realidad lo que queremos ver es en qué tenor vienen las propuestas, claro, porque siempre es una oportunidad para avanzar, siempre es una oportunidad para incluir nuevos derechos y situaciones que ni existían en la cabeza de los legisladores en la década del 60, los derechos de tercera generación y cuarta generación, las cuestiones ambientales, la protección del derecho a la identidad, la diversidad sexual, las políticas de género, incluir expresamente la preexistencia de los pueblos originarios. Pasa que todas estas cuestiones tenemos que ver qué mirada tienen también, lo reitero, quienes se integran a la Convención Constituyente. Entonces, por ejemplo, uno de los principios que nosotros destacamos, que el Estado sea laico, que no tenga, que precisamente en la ley se habla expresamente de ese tema. Sí, de eliminar la confesionalidad del Estado. Pero no sabemos en términos de quiénes lleguen qué nuevas cuestiones pueden aparecer. Entonces creemos que va a ser trascendente que se construyan consensos y acuerdos y esa negociación, y que a lo mejor hasta incluso en distintas temáticas se van a terminar armando diferentes bloques, acuerdos para determinado tema que se rompen y no llegan a lo mejor a acordar la redacción de un determinado artículo en otra materia. Así que en esa sintonía nos parece que es importante estar muy atentos, porque como todo, perfectible, pero también puede ser que haya... por ejemplo, yo escuchaba a una de las candidatas hablar de la responsabilidad fiscal, de ficha limpia, de cuestiones que, si bien uno en abstracto diría son razonables, consagrarlo constitucionalmente pueden ser un corset a situaciones que ameriten que el Estado financie en determinado contexto y en crisis para lograr el bienestar de la población con el déficit, que siempre existe y que existe en Estados Unidos, existe en todos los países, ¿no? Que es un dogma, si bien en nuestro país está de moda últimamente tomarlo como dogma para la resolución de todos los problemas, la realidad económica está demostrando que no funciona como tal. Y luego otros mecanismos que nos parece que son más como oportunistas o que tienden a caer bien en determinado sector de la población, pero que cristalizan situaciones que en determinado contexto pueden ser excluyentes para la participación democrática. Entonces, nuestra mirada es que todo lo que sea ampliar e incluir nuevos derechos tiene que estar consagrado, pero que tenemos que estar muy atentos con medidas muy específicas que tergiversen ese espíritu que es la Constitución, que es la protección de la ciudadanía para que el Estado no invada, no vulnere sus derechos y sus libertades, y la consagración de los valores, principios y derechos que nos identifican y que queremos que predominen y se sostengan en nuestra sociedad. Y en cuanto a la autonomía municipal de Rosario... En realidad la autonomía hay toda una discusión porque consagrada por la Constitución del 94, inclusive hay toda una vertiente que considera que se podría haber consagrado igualmente por ley al hecho de estar garantizada por la Constitución Nacional. Creemos que la autonomía se va a terminar aprobando, hay un consenso mayoritario, creemos que es una herramienta valiosa, Rosario siempre la reclamó, Rosario con sus características particulares siempre fue autónoma del resto de la provincia, inclusive del gobierno provincial, pero también creemos que esto tiene que ser acompañado con recursos y con una adecuada, ese reconocimiento no tiene que ser una excusa para tirarle responsabilidades a las ciudades sin el acompañamiento adecuado. Claro. Una de las cuestiones que autoriza la autonomía es, por ejemplo, a fijar impuestos que hoy como municipio no tenemos esa potestad. Rosario puede fijar tasas retributivas de servicios, o sea,
cualquier contribución que haga un ciudadano es porque, como contrapartida, la ciudad le brinda algún servicio. Aquí existiría la posibilidad de fijar impuestos y siempre aparece como una fuente de recursos la autonomía, pero hay que tener mucho cuidado porque no puede ir sobre cuestiones o actividades económicas que ya estén alcanzadas por otros impuestos provinciales o nacionales. Entonces, sí nos parece que es una oportunidad para determinadas actividades. En nuestro frente, tanto Carlos del Frade como Mercedes Meyer, que es nuestra candidata a concejal, siempre han reclamado históricamente que contribuye económicamente el sector portuario y agroexportador a la economía de la ciudad. Nos parece que ahí sí hay un sector que a lo mejor podría contribuir porque por el puerto de Rosario y la zona sale la mayor riqueza del país y no están alcanzados o gravados por tributos que realmente devuelvan en parte todo lo que se va por esas vías. Pero sí nos parece que hay que ser también prudentes en cuanto a que no es una panacea para los problemas. Y sí nos parece que sí puede ser interesante en cuanto a la reforma de algunas instituciones políticas, un avance en la descentralización de la ciudad, de dar más representación a los barrios y también en el tema de la seguridad, que es un tema que siempre, se radicó la principal responsabilidad en el gobierno provincial, pero la realidad es que si no hay un rol protagónico de la ciudad, como tienen otras ciudades, siempre miramos nosotros el ejemplo de Medellín en Colombia, donde el alcalde o el jefe del gobierno local tiene una incidencia protagónica en el despliegue territorial de las distintas fuerzas de seguridad. Es el que coordina todos los niveles de intervención de las fuerzas de seguridad. Y nos parece que eso sería, sí, muy oportuno, que en Rosario, si bien estamos viendo una mejora en indicadores, existe hoy una realidad de persistencia de organizaciones criminales y de el tráfico y que permea a los sectores, sobre todo más vulnerables de la sociedad, que creemos que no hay que ni relajarse ni cantar victoria, sino hay que trabajar muy seriamente en ese tema y que la ciudad tiene que tener un protagonismo en la materia. Ahora voy a volver sobre esto último, Lorena, pero le consulto antes sobre otra parte del articulado en discusión que tiene que ver con el debate sobre unicameralidad legislativa o mantener Senado y diputados. Lamentablemente no se llegó al consenso en la aprobación de la ley que llama a la reforma constitucional para poder meter ese tema en discusión, porque es uno de los problemas que tenemos en la producción legislativa, que innumerables proyectos avanzan y se aprueban. Yo te mencionaba anteriormente el tema de la ley de educación, ley de salud. Muchas de estas iniciativas logran la aprobación en la Cámara de Diputados y luego caen y no pueden avanzar en el Senado de la provincia, que representa una territorialidad, pero que no está muy arraigada en nuestra tradición. O sea, uno habla de 19 departamentos, pero no hay una lógica geográfica, cultural, económica, que diferencie claramente un departamento del otro. Son más bien límites administrativos que están trazados entre los departamentos, y nos parece que esto da una sobrerepresentación a veces a poblaciones pequeñas y a senadores que manejan mucho poder y muchos recursos y que terminan bloqueando iniciativas que están acompañadas por el conjunto de la población, ¿no? Por la mayoría de los legisladores que componen la Cámara de Diputados. Así que si se respeta la letra de lo que fue convocado, ese tema no se tendría que discutir, si bien, en nuestra opinión, se podría lograr un equilibrio con una Cámara única, donde una parte de los representantes sean elegidos por departamento y otra parte de los representantes, quizá con el sistema actual, por el sistema DONT, digamos, claro. No el sistema actual en que la mayoría de los votos, el que saca un voto más, se lleva una mayoría automática de diputados. Eso también lo modificaría. Eso también, por suerte, creemos que se va a modificar porque es un régimen que distorsiona mucho la voluntad popular y sí nos parece que se podría haber logrado una fórmula que mantuviera un poco esta tradición de los representantes por departamento, pero en un único cuerpo legislativo y no tener que pasar necesariamente esas dos instancias. Por ahora, y reiterando esto que la Asamblea es soberana y que si llegan muchos legisladores que quieran opinar otra cosa en esa materia, quizá podría modificarse, lo más probable es que se conserve las dos cámaras y que sí se modifique el modo en que ingresan los diputados, respetando un sistema proporcional a los votos obtenidos para cada fuerza.
Ahora sí vuelvo sobre el tema seguridad y la actualidad de Rosario. El intendente dijo hace algunos días que no hay que tener miedo de decir que estamos mejor. Me interesa saber qué es lo que están escuchando en las recorridas de campaña desde el Frente Amplio por la Soberanía. Nosotros tenemos un despliegue territorial, muchos militantes de barrios, de base, y realmente la realidad que vivimos es que el narcomenudeo sigue existiendo, la violencia sigue existiendo, quizá hay un poco menos de violencia letal y quizás en sectores que preocupan menos a la ciudadanía. Pero realmente no vemos que se hayan desarticulado las redes, a nivel micro sigue siendo una fuente de economía y de recursos. Y lo que sí nos preocupa sobremanera es que esta concentración en una política de seguridad represiva que debe existir, porque estamos de acuerdo en que al delito hay que reprimirlo y no hay que favorecerlo, pero el complemento necesario de eso, que es ofrecer alternativas, proyectos de vida, inserción educativa, laboral, social, a los sectores que no encuentran hoy otra salida o no les quedan, digamos, otras alternativas, está realmente muy debilitado. Los proyectos, programas que, por lo menos desde lo local, hacían un fuerte énfasis en esa contención, realmente no están llegando y nos preocupa que lo que se contiene, a lo mejor con una presencia, con una disuasión, donde uno observa que objetivamente hay mayor presencia policial, hay más patrulleros, hay en ese sentido una gestión que está mostrando que está actuando, pero no se están atacando los problemas de base y nos preocupa porque, bueno, son las generaciones presentes y futuras las que están atravesadas por una desesperanza, por la falta de oportunidades y por este mensaje, ¿no?, que permea que lo único que importa es lo económico, lo único que importa es el acceso a determinados bienes y no se está construyendo desde las políticas de Estado una alternativa para esos sectores. Entonces, vemos, sí, que hay una relativa calma, pero tememos que no va a ser duradera ni se va a poder construir realmente una sociedad diferente si no se complementa y si no se busca realmente ir al problema de raíz, trabajar el tema de los consumos con una perspectiva desde la salud, desde la cuestión educativa, no punitivista para el que consume, desde el punto de vista de la salud mental. Eso no se está haciendo. Y a nivel nacional, ni hablar. Los pocos convenios que existían para trabajar con esta perspectiva, con profesionales, no hay cosas mágicas. Vemos los problemas y a veces vemos que se los quiere resolver con un prohibicionismo. Se prohíbe que la gente esté en situación de calle. Y uno no es que saca una ordenanza y la situación desaparece. O están metiendo presos a cuidacoches que tienen actitudes extorsivas. Nos parece perfecto, no hay que permitir el delito. Pero muchas personas están hoy, digamos, cayéndose del sistema y no se va a resolver el problema ocultándolos o llevándolos transitoriamente a otro lugar. Y con el tema de las economías delictivas pasa lo mismo, ¿no? Podemos ver que quizás es menos virulento el funcionamiento, pero continúa sin interrupciones. En muchísimos barrios de la ciudad donde nosotros teníamos comedores o centros comunitarios, la realidad que nos transmiten es que o tienen que dejar de funcionar o realmente este corrimiento del Estado o esta falta de presencia tan activa del Estado es reemplazada por quienes terminan a lo mejor siendo una referencia en el territorio, que son los narcos del barrio. Te hago la última, Lorena. Esta reforma, ¿de qué manera puede contemplar bien los derechos de los trabajadores, las cooperativas y otros actores de la economía social para dar una respuesta alternativa a este escenario que bien marcaba recién? Precisamente sería muy importante que lo haga porque eso sí es uno de los déficits de las distintas gestiones provinciales. Hay muchas provincias, por ejemplo, que tienen ministerios de economía social y cooperativa. Acá está todo subsumido en áreas de segundo rango y nos parece que es fundamental que se consagre a nivel constitucional con esta idea de que en todos los temas creemos que más allá de un artículo que consagre en una línea un derecho, se den orientaciones y mandatos concretos para legislación específica. En muchos años en la provincia, de nuevo, se aprobó, llegó a aprobar en la Cámara de Diputados y luego se cayó, la creación de institutos autárquicos que financian, porque fondos hay, porque todas las cooperativas y las entidades aportan a nivel nacional un 2% de sus actividades para que vuelva en educación, en promoción y en proyectos concretos. El tema es que si no hay organismos
concretos y puntuales que lo lleven adelante, eso se diluye y esos fondos que son coparticipables terminan financiando otras actividades. Entonces, a nivel local lo venimos trabajando en el Consejo con Leo Caruana, con cambios en las ordenanzas de cooperativas que faciliten su contratación, que promuevan su consolidación como mecanismos alternativos. Hablo de cooperativas como de todo lo que es la economía social, los emprendimientos, que creemos que tienen que tener un reconocimiento y un apoyo explícito del Estado, tanto para facilitar su organización, su administración, como para financiar proyectos innovadores. Porque en esto, te digo, hasta en lo ambiental, que es otro de los ejes que nosotros trabajamos, trabajar con cooperativas de producción y consumo, que están a nivel local, que no tengamos la aberración de que en la ciudad se produce la papa en Arroyo Seco, se lleva a Buenos Aires, se procesa allá y se vende en cadenas de supermercados, de nuevo en Rosario, generando un impacto ambiental terrible, una huella de carbono altísima, de trabajar para que haya producción local de alimentos nutricionalmente válidos, aptos, y que se comercialicen y que el Estado, en sus propios comedores, en su propia asistencia alimentaria, pueda entregar a las familias, a los chicos, a los comedores escolares, productos elaborados en la zona y por estas cooperativas, sería un círculo virtuoso que no solo impacta, que genera trabajo, que genera buena nutrición, porque lo que estamos viendo es que en política alimentaria hemos retrocedido y estamos viendo que el otro de los flagelos que enfrentan las generaciones futuras son los índices de malnutrición, sino que además es amigable con el medio ambiente y le da un uso alternativo a tierras que están ociosas y que hoy no se están utilizando. Y bueno, todo esto lo queremos llevar a discutir y creemos que en la Constitución se pueden sentar las bases fundamentales para que esto ocurra. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.